ahora, otra vez, esa ya la vimos. Ok. Vamos a ir viendo cada una de todas estas estructuras. No quiero que copien la diapositiva. Este es todo lo que vamos a ver en esta serie de diapositivas. No quiero que la copien. Ok. Entonces, creo que ya habíamos hablado de la cápsula, ¿cierto? ¿Sí? De eso ya habíamos hablado. Este es un breve recordatorio. La cápsula, entonces, está formada de tejido conectivo y tiene dos capas, la externa y la interna, ¿ok? Y aquí se introduce en el hilio. La cápsula renal se introduce por el hilio hacia el seno renal, ¿ok? Y de ahí se ramifica el mesénquima para formar parte del tejido conectivo del intersticio renal, ¿ok? Eso ya lo habíamos platicado, solamente es un breve recordatorio. Luego, el lóbulo, también ya habíamos dicho que es un lóbulo, ¿cierto, jefa? ¿Sí o no? Entonces, el lóbulo es una pirámide de Malpighi con todo y su corteza. Jefa o jefe, respóndanme, porque se siente el regacho que uno anda hablando aquí como loca. Pues atrás me andan haciendo caso, no. Esto ya lo habíamos visto también, ¿cierto? Lo del óvulo y lo del ovulillo también, ¿cierto? Sí. Entonces existen dos zonas, ya no me voy a detener, que es la externa, la corteza y la médula, ¿ok? Esto ya lo vimos. ¿Qué estructuras están en la corteza y qué estructuras están en la médula? ¿Ok? Entonces aquí está el laberinto cortical. ¿Quién corresponde al laberinto cortical? Los corpúsculos renales, que ya los vimos, los túbulos contorneados, que ya los vimos, el proximal, el distal, el túbulo colector y los vasos sanguíneos. Pero también están los rayos medulares, o también se le llaman pirámides de Ferrein, que son las aglomeraciones de las porciones rectas gruesas del asa de Henle y de los túbulos colectores. ¿Ok? Ustedes me dicen en qué momento puedo cambiar la diapositiva, pero creo que esto también ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? ¿Sí, Valeria? ¿Sí? Muy bien, Valeria, muchas gracias, ¿ok? Y entonces vemos dónde están distribuidas las nefronas corticales, las nefronas yuxtamedulares, las asas largas de las asas de Henle, los túbulos colectores, que son estos, creo que les había dicho, que todos los glomérulos, imagínense que son las casas de todos ustedes. Cada uno vamos a vivir en lugar diferente. Por ahí me acuerdo que alguien vivía en Iztapalapa, el otro vivía en Ecatepec, alguien me dijo que en Azcapotzalco, no me acuerdo si en este grupo alguien de Iztapalapa o de Coyoacán, ¿no? Entonces todos vamos a vivir en lugares diferentes, pero todas nuestras casas tienen un drenaje, ¿cierto? Y ese drenaje se llama Cuchamala, ¿ok? Entonces el Cuchamala para mí es este túbulo colector que ven en medio aquí, y entonces un ramillete de túbulos colectores le voy a llamar conducto de Bellini, ¿se entendió? Entonces, varios túbulos colectores se unen y se van a formar el conducto de Bellini, que para mí es el Cuchamala. Todas las casas de ustedes tienen un drenaje y finalmente el drenaje desemboca en el Cuchamala. ¿Sí queda clara esta parte, este ejemplo? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Ok. Entonces, ahí hay un corte histológico, que es más o menos lo que ustedes van a hacer en el riñón. Aquí está la corteza y está la médula. Y entonces ustedes en su riñón, cuando hagan la práctica del riñón de cerdo, perfectamente van a identificar las estructuras de cada uno, ¿ok? ¿Cómo lo harán? Pues ya les dije, ya en la imaginación de cada uno de ustedes, le pueden poner colores, le pueden poner unas banderitas con un palillo de dientes, pueden hacerlo con foamy, pueden hacerlo con plastilina, no sé, como ustedes quieran nombrar, identificar las estructuras del riñón de cerdo, ¿ok? Esa es una fotografía del laberinto cortical. Y ya dijimos, ¿qué estructuras conforman el laberinto cortical? Los corpúsculos renales, los túbulos contorneados, repito, proximal y distal, el túbulo colector y los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces pudiera venir una pregunta de examen. ¿Qué estructuras conforman el laberinto cortical? Pues ya tienen la respuesta. Bien, otra foto histológica de los rayos medulares, ¿ok? Lóbulo, ya habíamos dicho que es un lóbulo,
¿Ok? Entonces es una pirámide de Malpighi con todo y su corteza. Ese es un lóbulo. Lobulillo, conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector. Pregunta de examen, por supuesto. Los lobulillos se encuentran en la corteza renal. Entonces es un conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector, lo que les estoy diciendo de los drenajes de sus casas, que todos van a drenar al Kutsamala, ¿ok? Y este túbulo colector o conducto de Bellini va a desembocar a lo que le llamamos la papila o la porción cribiforme, ¿sí? Aquí desemboca. Inmediatamente aquí está la porción cribiforme. Inmediatamente por debajo de él está el cáliz menor. ¿Ok? Este ya lo habíamos visto. Características de las nefronas. Creo que esta parte no la habíamos visto, ¿cierto? Entonces, las nefronas corticales son más pequeñas que las yuxtamedulares, son más abundantes que las yuxtamedulares en relación a 7:1, se localizan en los 2/3 externos de la corteza, van a tener asa de Henle corta, solo tienen capilares peritubulares, ya vimos la irrigación del riñón, ¿no? Sí, doctora. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan Sí. que ya habíamos hablado de esta irrigación que se divide en las nefronas corticales y en las yuxtamedulares? Y tienen una función de filtración, resorción y secreción. ¿Ok? Ustedes me dicen en qué momento puedo cambiar la diapositiva. ¿Listo, listo? ¿Sí? Muy bien. Ahora los yuxtamedulares son más grandes, las otras son chiquitas, estas son más grandes, pero estas son más acuérdense, las abundantes son las otras, y aquí se invierte el izar en el tercio interno de la corteza renal. Van a tener un asa de Henle sumamente larga, miren en la foto, comparada con la cortical, es cortita, y aquí esta la tiene mucho más larga. Estas nefronas están irrigadas también por el plexo peritubular, pero básicamente si les preguntamos en el examen quién irriga las yuxtamedulares, la respuesta son los vasos rectos. ¿Ok? ¿Qué funciones? Fíjense, ¿se fijan? Son los mismos que los otros. Filtración, resorción y secreción. Pero estas nefronas, que además tienen el alza súper larga, hacen el mecanismo que les dije hace ratito, importantísimo para los electrolitos. Mecanismo de multiplicación por contracorriente. Mecanismo de multiplicación por contracorriente. Ese es el nombre rimbombante. Mecanismo de multiplicación por contracorriente. ¿Ok? ¿Quién lo lleva a cabo? La nefrona yuxtamedular. Ya le puedo cambiar, ustedes me dicen. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez, componentes de la nefrona. Polo vascular y polo tubular. Polo vascular. Corpúsculo renal, ¿se acuerdan? ¿Quién conforma el corpúsculo renal? Está constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman que lo rodea. Miren, aquí está la madeja del estambre, es todo esto, y tiene las dos puntitas, la puntita de inicio de la madeja
y la puntita del final de la madeja del estambre. Arteriola aferente y arteriola eferente. ¿Ok? Y aquí está la cápsula de Bowman, que está pintadita como de amarillo. Todo esto es la cápsula de Bowman. Y son los capilares glomerulares o glomérulo. ¿Ok? Glomérulo. Son una serie de capilares muy especializados que se forman de la arteriola aferente, la punta del estambre, la que inicia, constituidos por células endoteliales fenestradas, cubiertos por una membrana basal de mucopolisacáridos. Por fuera de la membrana basal de los capilares se encuentran los podocitos y sus prolongaciones primarias o trabéculas y secundarias o también llamados pedicelos. ¿Ok? Entonces, estas estructuras, los dejo para que la copien, son muy importantes porque van a formar parte de una estructura que se llama barrera anatómica de filtración. Y la barrera anatómica de filtración, hagan de cuenta que es la aduana para que puedan pasar o no puedan pasar. Pero esta membrana sí es sumamente selectiva. No va a dejar pasar a todos con todas las características, ¿cierto? La membrana es selectiva y ciertas sustancias van a pasar. Por ejemplo, las gordotas grandotas no pasan. A la barrera le gustan las chiquitas y flaquitas, ¿ya vieron? Es discriminatoria esta barrera, por supuesto. No van a pasar todas las estructuras, ¿ok? Entonces las moléculas grandes, grandototas, no van a pasar, porque esa barrera va a tener poros o orificios de cierta cantidad de Armstrong, 200 Armstrong, para que puedan pasar las estructuras. Entonces, si esa estructura es mucho más grande, esa molécula es más grande, no va a pasar la barrera anatómica de filtración. Y los podocitos yo les llamo pulpos, ahorita se los voy a enseñar. Ahorita, de hecho, hay un pulpito que anda de moda, ¿no? No sé ni dónde salió esa caricatura de un pulpito. Ah, pues ahorita se van a imaginar ese dibujito o ese muñequito del pulpo que anda de moda. Hagan en cuenta que ese es un podocito. ¿Ok? ¿Ya le puedo cambiar a la diapositiva? ¿Ya? Doctora, Muchas gracias. Mande, mande. la barrera anatómica de filtración, ¿qué elementos la componía? Ahorita no he llegado ahí, aguántame tantito. Ok, No gracias. corras. Ahorita voy para allá. ¿Ok? Luego, ok, otra vez. Arteriola aferente. Capilares glomerulares, ¿cierto? Y entonces, mira, aquí está tu pregunta, o más bien tu respuesta. ¿Quién conforma a la barrera anatómica de filtración? Lo componen 3 estructuras, pregunta de examen y en ese orden. Endotelio capilar, membrana basal y podocitos. Pregunta de examen. ¿Qué estructuras forman la barrera anatómica de filtración? Endotelio capilar, que es el rosita, membrana basal, que aquí se los pusieron de azul, y los podocitos. Miren, aquí está el cuerpo del pulpito. Miren, este es el cuerpo del pulpito, ¿lo ven? Y aquí están, estos son sus tentáculos. Aquí está un tentáculo, aquí está otro tentáculo. Aquí les presento el podocito. ¿Quién conforma la barrera anatómica de filtración? Endotelio capilar, membrana basal y podocitos. Si nada más le puse endotelio, ¿me la va a poner mal? Sí. Y si solamente le puse membrana y no le puse basal, ¿me la pone mal? Sí. Recuerden que todo tiene nombre y apellido, entonces me tienen que responder endotelio capilar, membrana basal y podocitos. Ustedes me dicen en qué momento le puedo cambiar a la diapositiva. Tampoco quiero que lo dibujen todo, ¿verdad? Nada más hagan su esquema ahí ustedes para que se puedan acordar. ¿Le puedo cambiar? Ustedes me dicen.
¿Listo? ¿Ya, Anita, ya le puedo cambiar? Anita Reyes, ya Sí, le puedo cambiar, ya. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, otra vez, endotelio capilar. ¿Quién forma el endotelio? Células endoteliales fenestradas. Estas fenestraciones, o también llamados orificios, solo las tienen estos capilares glomerulares. Ningún otro vaso sanguíneo del cuerpo tiene estos orificios, ¿quedó claro? Solo ellos. Porque van a formar una barrera que limita el paso de las moléculas de tamaño específico. ¿Recuerdan que les dije? Es selectivo, a las gordotas no las deja pasar. ¿Ok? ¿Quién me da un ejemplo de una célula gordota que no pasaría por la barrera? ¿Quién me dice el ejemplo clásico de una célula gordota que no puede pasar? Que una molécula, perdón, no célula, perdónenme, molécula grandotota, gordota que no puede pasar la barrera. ¿Quién me dice? ¿Qué molécula es gordota? Hello, ¿sí me escuchan? O estoy hablando con la pared. A ver, Fernanda Elizabeth, recuerden que en las clases se vale equivocar. ¿Cuándo no se vale equivocar? En los En exámenes. los exámenes y mucho menos con el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué moléculas es una molécula gordota? Y que esta barrera dice, pues aquí no pasas, mi reina, y hazle como quieras. Tienes que enflacar para que yo te deje pasar. A ver, ¿qué Proteínas. molécula es gordotota? ¿Quién? Proteínas. Gracias, dilo fuerte, mi vida, para que te escuchen tus compañeros. Proteínas. Exacto, las proteínas son moléculas gordas, grandototas, que idealmente no deben de pasar la barrera anatómica de filtración. Entonces, miren, hoy van a aprender algo como médico, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ahorita en Semana Santa llega la tía o la abuelita del pueblo a visitarlos. Ay, qué bueno que viniste, que estás aquí, Pedro. Fíjate que el doctor me mandó a hacer mis estudios. A ver, hijito, y tú ya que estudias medicina, tú ya me vas a poder recetar. Pero la pobre abuelita de Pedro no sabe que Pedro no sabe absolutamente nada, que tristemente apenas está en el segundo, tercer trimestre, ¿no, Pedro? ¿O en cuál estás? En el segundo. Fíjate, en el segundo, pero tu abuelita ya cree que eres el doctor más eminente de todo México, ¿verdad? Y no, la abuelita no sabe que no, que todavía no sabes mucho. Ok, y entonces en el examen general de orina dice que hay proteínas. ¿Qué pensaría Pedro? Aunque no, lo poquito que sabe Pedro, ¿qué le diría a la abuelita? ¿Qué le dirías, Pedro? Que tiene un problema en la barrera. Bueno, pues así no te va a entender. ¿Cómo le dirías a tu abuelita? O sea, la barrera va a decir, ¿qué, hijito? ¿La pared, la barda de la casa? ¿O de qué barrera me hablas? No sé cómo se lo diría. ¿Quién le ayuda a Pedro? ¿De manera coloquial o...? Pues de manera en que la abuelita lo entienda. Tienes problemas urinarios. En el riñón. Tienes problemas en el riñón. Así es, abuelita. Así es, abuelita. Ciencia cierta, a lo mejor no te puedo decir qué tienes, pero lo que sí te puedo decir certeramente el día de hoy, abuelita, con mis pocos estudios que tengo, es que tu riñón se está dañando, abuelita. Porque idealmente en un examen general de orina no debemos de tener proteínas, ¿quedó claro? Una vez que yo encuentro proteínas en la orina, quiere decir que esta barrera ya se rompió. ¿Sí nos entendemos? Yo siempre les pongo el ejemplo de la barrera anatómica de filtración, como el colador donde cuela la mamá el jitomate para hacer la sopa de fideo. ¿Sí nos entendemos? O su mamá es moderna y compra ya la sopa instantánea y nada más le echa agua y ya hizo la sopa de fideo.
Porque las mamás de antes hacían la sopa diferente de fideo, ¿verdad? Primero freían el fideo, luego en la licuadora metían el jitomate, la cebolla, el ajo, la sal, el consomé, todo lo que le iban a hacer y lo molían, ¿sí o no? Y una vez molido, lo tenían que colar para que las semillitas y la pielecita del jitomate no se fuera a la sopa, ¿sí o no? Y entonces ese colador tiene unos orificios de cada tamaño. Y entonces, idealmente, las semillas del jitomate no deberían de pasar el colador. ¿Sí nos entendemos? Si de repente yo encuentro las semillas en la sopa de fideo, ¿qué tendré yo que pensar con el colador que está usando mi mamá? ¿Está roto? ¿Está dañado? Ya se Está dañado. Gracias, que está dañado, que ya se rompió, ¿sí o no? Que ya ese colador ya no sirve, tendríamos que comprarle un colador nuevo, ¿cierto? Pero ojalá aquí fuera tan fácil de comprar un riñón, pero los riñones no los venden, ¿cómo ven? No los venden. Entonces, si alguien de ustedes se pone a fabricar riñones, se van a hacer millonarios, porque mucha gente necesita de un riñón. Y si ustedes los fabrican, se van a volver millonarios. Pero cuando estén millonarios, se acuerdan, la doctora me dio el tip de esta empresa tan grande y yo por eso ahora soy fabricante de riñones. Acuérdense de esta humilde de este lado, al menos recuérdense que yo les di la idea para que se hagan millonarios, ¿ya vieron? ¿Ok? Entonces, cuando en ese paciente encuentro proteínas, tristemente le tengo que dar la noticia que su riñón está dañado. ¿Ya vieron? Hay una patología, mande. ¿Cómo se puede dañar la barrera anatómica de filtración? Ok. ¿Qué viene dentro de las arteriolas, Gabriel? ¿Qué viene dentro de la arteriola? ¿Sangre viene? Sí, por supuesto. Digo, a menos que tengas atole en las Sangre venas, arterial. ¿verdad? Pero efectivamente dentro de las arterias viene sangre, efectivamente, cierto, ¿ok? Entonces, esa sangre tiene una presión. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llama presión arterial. ¿Ya vieron la importancia de estarle tomando al paciente la presión arterial? Porque quiere decir que es la fuerza con la que la sangre está golpeando la pared de los vasos. ¿Sí nos entendemos? Entonces, imagínate que la barrera anatómica de filtración es esa presa que ya está hasta el full, está llena de agua. Pero resulta que hubo un aguacero y entonces hubo un deslave y entonces llega el agua con toda la fuerza que lleva. ¿Qué le pasará a esa presa? Si llega esa agua con esa fuerza y esa cantidad, ¿qué le pasará a la presa? Puede colapsar la desborda. presa. Se rompe y se destruye, efectivamente. Lo mismo pasa con la barrera, ¿ok? Entonces tú dime la respuesta. ¿En qué paciente se ve alterada la barrera anatómica de filtración? Con una presión arterial muy alta. Así es. Entonces aquí, mis niños, si alguien de ustedes tiene en casa, yo espero que no, alguien hipertenso, llámese la abuelita, llámese mi mamá, llámese mi papá, llámese mis primas, llámese mi tío, y que dice, no, yo solo me tomo la tableta de la presión cuando me duele la cabeza. Tache. Pues el cardiólogo me dijo que me tengo que tomar una en la mañana y una en la noche, pero yo solo me tomo una porque yo con una me siento bien. A la larga, ¿qué está dañando ese paciente por no tomarse la dosis de medicamento que le mandó el cardiólogo? A mi nefrona, a mi barrera anatómica de filtración. Ya entendimos por qué les dije que todos los hipertensos al final del tiempo se van a morir de lesión renal. Ya vamos entendiendo el por qué, ¿sí? Una lesión de la diabetes es la lesión a los vasos sanguíneos. Por eso de repente ven que a los diabéticos es un terror para ellos el que les digan que les van a cortar el pie o les van a cortar la mano. ¿Sí han escuchado que a los diabéticos les cortan los pies? Es por eso, porque tienen un problema de los vasos sanguíneos muy importantes. Y entonces la nefrona está compuesta de vasos, el riñón está compuesto de vasos. ¿Se va a dañar el riñón sí o no con una diabetes mal controlada? Por supuesto. ¿Y quién se va a dañar también? La barrera anatómica de filtración. ¿Ya me entendieron? Entonces, los diabéticos y los hipertensos van a dañar a la barrera anatómica de filtración. ¿Quién me da un ejemplo de una
patología que me puede dañar el riñón?